Voy a invitar que vaya a la carta a los Romanos capítulo 8. Carta de Pablo a los Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, 28. Dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Cuando Pablo aquí dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, si hiciéramos un estudio un poco más profundo del texto original en el griego, sería más adecuado que dijese, y sabemos que a los que aman a Dios, Él hace que todas las cosas les ayuden a bien. ¿Ya? Aquí queda como un poco quizá ambiguo en el sentido de que todas las cosas ayudan así casi como por una casualidad. Y no es que sea la casualidad, sino que Dios obrando a través de todas las cosas para el bien de sus hijos. ¿Por qué esta aclaración? Hoy día vamos a tocar el tema de la providencia de Dios en la vida del creyente. Ese es el título del sermón del día de hoy. La providencia de Dios en la vida del creyente. Y nosotros cuando hablamos de nuestra vida en general, en muchas ocasiones, nosotros como hijos de Dios nos hemos visto afligidos. Nos hemos visto superados por las distintas circunstancias que nos tocan vivir. Porque nuestra vida está no exenta de dificultades. Algunos podrían decir que está llena de dificultades, que hay muchas dificultades. Y estas dificultades, estas aflicciones que vienen, pueden partir por alguna decisión laboral, por las razones de nuestro trabajo, que pueden ser sencillas, incluso puede llegar a ser una gran carga, por ejemplo, a nuestras hermanas. ¿Qué voy a cocinar hoy día? O, no sé, por nombrar algunas solamente. Y pueden ir incluso a situaciones tan complejas como enfermedades graves. O sea, el abanico de situaciones difíciles que el creyente enfrenta día a día es muy amplia. Y a raíz de esto, muchos creyentes el día de hoy viven presos de la angustia, de la aflicción, ¿por qué no decirlo también de la depresión? Viven como si estuviesen atados, si estuviesen encadenados a esta situación, no con gozo, no con alegría como es la vida que Dios quiere que nosotros llevemos, sino que afligidos, angustiados. Y pasajes como por ejemplo Salmos 42:5 que dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Son pasajes habituales a lo mejor. O como el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y se citan, y en las distintas conversaciones se citan. Le dice, hermano, no te abatas. Jehová es nuestro pastor, nada nos va a faltar. Sale Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, como versículos de ánimo, de poder encontrar alguna situación donde poder agarrarse, donde poder asirse, para poder salir a flote. Y el mismo pasaje que hemos leído como texto base para el día de hoy, ahí en Romanos 8:28, también tratando de encontrar de alguna manera ese sustento para el momento de dificultad. Todas las cosas les ayudan para bien y tratamos de, aunque no lo comprendamos, de decir que lo que está pasando es para el bien de los hijos de Dios. El tema es que cuando estamos pasando bien, en tranquilidad y en paz, no pensamos que todas esas cosas también nos están ayudando para bien. Es los momentos difíciles,
cuando vienen todas estas preguntas, estos cuestionamientos a nuestra fe, a Dios muchas veces también, pero no así en el momento del gozo y la alegría, cuando todo es como una taza de leche. Entonces, frente a las dificultades, ¿sabe realmente el cristiano por qué puede estar confiado en Dios? Porque citamos, decimos, y sabemos que los que ayudan a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Pero ¿sabemos por qué es esa razón? ¿Tenemos nosotros como hijos de Dios hoy día las convicciones bíblicas para vivir a la sombra del amparo del Omnipotente, como dice el Salmo? Así como la gallina que cubre a sus polluelos y los polluelos se sienten tranquilos y confiados de que la lluvia y el frío no les va a hacer daño. ¿Tenemos esa convicción bíblica fuerte que sabemos que nada nos ha sacado debajo de las alas del Altísimo? ¿Conocemos como hijos de Dios lo que Dios revela a través de su palabra, de su gobierno soberano y providencial sobre todo el universo, sobre todo lo creado, para que éste pueda perseverar? Son quizás preguntas un poco profundas, difíciles, pero que nos hablan de esta providencia de Dios, de este sustento de Dios por la creación y por sus hijos también. Haciendo un poquitito de historia, la doctrina de la providencia de la iglesia, de la providencia de Dios, no es una doctrina, lo vamos a ver más adelante, pero la palabra providencia, si usted la busca en la Biblia, no está. Pero esta doctrina que es enseñada en la Biblia comenzó desde tiempos antiguos, desde que la iglesia comenzó allá en el libro de los Hechos, y a través del transcurso del tiempo fue adquiriendo todos los fundamentos que hoy día nosotros tenemos. Pero no por eso estuvo exenta de dificultades. Porque la iglesia primitiva tuvo que luchar en contra de aquellas filosofías, generalmente griegas, que luchaban en contra de que Dios era el que estaba proveyendo todo para el sustento del universo. Por ejemplo, estaban los estoicos, que a grandes rasgos y resumiendo todo lo que ellos pensaban, que el gobierno de la vida era la suerte. O sea, las cosas pasaban porque pasó nomás, por suerte. Hoy día tuve que comer, suerte. Mañana no tuve mala suerte. Y ese era su pensamiento o su filosofía. Y por otro lado estaban los epicúreos, que ellos pensaban que era el gobierno de la casualidad. Algo similar a la suerte, pero no creían que había un ser superior sustentando la creación. Y estos dos grupos, los estoicos y los epicúreos, siempre su filosofía trataban de argumentar sus pensamientos para aquellos que buscaban la felicidad y la paz. Hoy día nosotros, ¿en qué estamos basando nuestros pensamientos y nuestras convicciones bíblicas para la búsqueda de nuestra felicidad y nuestra paz? ¿Dónde está fundamentada? Si avanzamos en la historia, en la época de la Reforma, es quizás la época en que más se argumentó a favor de la providencia completa de Dios por el sustento de la creación y del ser humano. Calvino, en su gran escrito Institución de la Religión Cristiana, dedica 2 grandes capítulos a este tema. Y los puritanos, que son un grupo de creyentes del siglo XVIII aproximadamente, también escribieron con respecto a este tema. Y hay uno en particular que se llama John Flavel, y él dice lo siguiente: hay un gran deleite para el pueblo de Dios en observar la providencia divina. Y posterior a eso, cuando él lo estudió, y diciendo que era un deleite estudiar la providencia de Dios, dice que estudiar esto es como un poco de cielo en nuestras vidas. Y hoy en día es necesario tener una comprensión adecuada
de la providencia de Dios, porque muchas doctrinas se están levantando en contra de esto que claramente es enseñado a través de las Escrituras. Pero no solamente para hacer frente a estas doctrinas, sino que es necesario para el correcto uso y la correcta experiencia en la vida práctica del creyente. ¿Cuántos de nosotros, como comentábamos al inicio, no hemos visto con el agua hasta el cuello? Y hemos suplicado. Y hemos pensado en los pasajes que hemos visto y que hemos comentado. Quizás hay varios más. Pero lo importante es que nosotros tengamos las convicciones bíblicas y no que tratemos de a ciegas agarrarnos de alguno para poder salir a flote, sino que nuestra convicción bíblica esté fundada en lo que la Biblia enseña, por supuesto, para poder vivir la vida de paz y felicidad que Dios nos ha demandado. Eso no quiere decir que esté exenta de dificultades. Quiere decir que como yo estoy enfrentando esa dificultad y como yo estoy confiando en Dios frente a esa dificultad. Ayer me parecía interesante ver grandes barcos, como a la costa en familia, grandes barcos, el agua quieta, el barco ni se movía. Pero empezaban las olas más fuertes y el barco, aunque muy pesado fuera, no se quedaba quieto. El tema es que nuestras convicciones tienen que estar tan sólidamente fundadas en lo que Cristo nos revela a través de su palabra, que Dios nos enseña, que ni aun las olas fuertes nos tienen que mover de la protección y la convicción y la confianza que yo debo de tener en Dios, porque así lo muestra su palabra. Entonces lo que vamos a hacer hoy día en este estudio es tratar de ver y de aportar ese conocimiento bíblico, a alimentar esa convicción en la providencia de Dios y cómo ésta tiene que afectar nuestra vida diaria como creyentes de Dios. Dicho todo esto, lo primero que se nos viene a la mente es decir, bueno, ¿qué es la providencia? La podríamos definir como la provisión de Dios de todas las cosas para los seres humanos. Y es así de amplia la definición. Otra definición posible sería como la actividad continua y muchas veces invisible de Dios en el sostenimiento de su universo, que provee las necesidades de cada criatura y la preparación para la realización de su propósito eterno. De una manera más sencilla, es Dios actuando en la creación para el sustento de ella y para cumplir sus propósitos. Eso es la providencia de Dios. Me gusta mucho la definición que hace Packer de lo que es providencia. Él dice, la operación benéfica de la soberanía de Dios mediante la cual todos los acontecimientos son dirigidos y dispuestos para realizar aquellos propósitos de gloria y de bien para los cuales fue hecho el universo. Y antes de continuar y entrar en materia bíblica al respecto, hacer dos aclaraciones. Como les decía, la palabra providencia no aparece en la Biblia. Por más que la busque, no la va a encontrar. Pero eso no quiere decir que esta doctrina esté claramente enseñada en la palabra de Dios. Es como decir, ¿sale la palabra Trinidad en la Biblia? Y la respuesta es no. ¿Está claramente enseñado en la Biblia? Sí. Por lo tanto, no porque la palabra no salga, vamos a desconocer esta maravillosa enseñanza que Dios nos revela a través de su palabra. Y segundo, cuando hablamos de providencia de Dios, estamos hablando de que esta enseñanza involucra todos los atributos de Dios, principalmente la soberanía. Algunos teólogos, digamos, la ponen como alguna forma de cómo Dios administra su soberanía, pero también tiene que ver con su justicia, con su amor, por nombrar algunos.
El mismo Packer dice, a pesar de que algunos niegan la providencia de Dios, el mismo Packer dice, los testimonios a favor de su providencia son abrumadores. Y uno de los mayores pasajes que nos muestran cómo Dios provee para su creación es el Salmo 104. Y vayamos al Salmo 104, vamos a leer algunos versículos para ya entrar de lleno a cómo Dios nos revela su providencia en las Escrituras. Salmo 104, versículo 24 al 30. Garrett llama a este pasaje el más completo y majestuoso en cuanto a la providencia de Dios. Salmo 104, 24 al 30. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves. Allí está el leviatán que hiciste para que jugase en él. Todos ellos esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo. Le das, recogen. Abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Dios proveyendo desde la vida, la muerte, hasta los alimentos. Dios no deja nada fuera del sustento de su poder y de su palabra. Y lo primero que aquí podríamos decir, bueno, pero aquí está hablando del Leviatán, aquí nadie se llama Leviatán, habla de los seres pequeños y grandes, habla del mar, pero no habla de nosotros. Si nos vamos a Mateo 10, que es otro de los grandes pasajes que habla de la providencia de Dios, vamos a encontrar lo siguiente, Mateo 10, versículo 29. ¿No se venden 2 pajarillos por 1/4? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Aun cuando un pequeño pajarillo cae a tierra, Dios está ahí, presente, actuando. Y dice, ya, pero otra vez, aquí ya, pasamos del mar, pasamos a la tierra, a las aves. Pero ¿qué de nosotros? Versículo 30. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. 31. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. De alguna manera, lo que aquí está tratando de decir y de transmitir la idea es que si Dios está al lado de los pajarillos, de los pequeños pájaros, cuidándolos, y Dios sabe cuando ellos caen, ¿cuánto más nosotros que valemos? Más allá de si realmente, el tema aquí no es decir, no, si Dios sabe cuántos cabellos tengo y si se me cae uno o no se me cae uno. Es más allá de eso. Tiene que decir, ¿usted sabe cuántos pelos tiene? La pregunta es, mucho o poco, la respuesta que podríamos dar. Pero es tal el cuidado que Dios tiene de nosotros que aún sabe de nuestros cabellos. Por lo tanto, la conclusión es, no temáis, porque valemos más que los pajarillos. ¿Los pajarillos cómo fueron creados? ¿Cómo fueron creados?
a la voz de Dios. Hágase la luz, hágase aquí, hágase allá, y fue hecho. Para el hombre no fue así. Descendió a la creación con sus propias manos, lo formó, de su propio aliento le sopló y le dio vida. Somos muchos más valiosos. Eso no quiere decir que debemos andar matando a los pájaros por diversión, ¿ya? Pero somos más valiosos que los mismos pájaros. Si cuida a los pájaros, ¿cuánto nos va a cuidar a nosotros? Dios provee todo, como lo veíamos en las definiciones, todo para el sustento de su creación. Pasajes podríamos revisar muchos. Vamos a revisar algunos para poder comprender qué es lo que Dios nos revela a la luz de su palabra con respecto a la soberanía, a su provisión diaria y contundente. Vamos a Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4, versículo 35. Este versículo nos muestra que Dios sustenta y provee para el universo completo en su conjunto, para todo. Daniel 4, 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Nadie puede venir a decirle, oye, ¿por qué? ¿Por qué el terremoto un terremoto en Fiji 8,2? Oye, ¿qué pasó? ¿Por qué proviste un terremoto? ¿Un maremoto? Las lluvias. La vida, el alimento. Leíamos el Salmo 128 al inicio. Aún a pesar de que nuestro alimento es provisión de nuestro trabajo, el que proveyó el trabajo es Dios. No vamos a caer lo que dijo Nabucodonosor. Con esto, no con esto, pero con los brazos fuertes he construido todo esto. ¿No? ¿Qué pasó con Nabucodonosor? A comer pastito, porque no reconoció a Dios. Dios sustenta el universo en su conjunto completo. Vamos al Salmo 135, versículo 6. Y no solamente el universo completo, que del universo completo gigante, cuál extenso es, nos vamos a lo que tiene que ver con todo lo que está debajo de la atmósfera, a la esfera física que nosotros nos corresponde. Salmo 135, versículo 6. Todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Versículo 7. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Ocho. Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta las bestias. Él provee todo, todo, dentro de la esfera física. Salmo 104, que ya leímos, solamente para reforzar que Dios cuida y provee para los animales. Salmo 104, versículo 21. Salmo 104, 21. Los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Los leoncillos rugen. Había pensado que a lo mejor ese rugido de los animales, el cántaro de las aves, es un clamor a Dios, quizás de agradecimiento
pero también de súplica para que no le falte. El leoncillo ruge tras la presa y para buscar de Dios su comida. También con las naciones. Job capítulo 12. Versículo 23. Job, proclamando el poder y la sabiduría de Dios en este capítulo, dice, Job 12, 23, Él multiplica las naciones y Él las destruye. Esparce a las naciones y las vuelve a reunir. Él gobierna en forma soberana sobre las naciones. Salmo 139, versículo 16. Aún en el nacimiento y la provisión de vida del hombre. Salmo 139, 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaba escrito todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Uno tiene la posibilidad de estudiar cómo se desarrolla el embrión dentro del útero materno. Es una cosa increíble. Y pensar que todo eso Dios lo está disponiendo. Tal cual, todo el orden. Y dice, oye, entonces, ¿por qué salen los que a lo mejor con déficit de su desarrollo o que le falta algún miembro? Lucas, hay una parábola, o una historia, mejor dicho. Y dice, ¿y este por qué nació ciego? ¿Por culpa de un pecado de él? ¿O un pecado de sus padres? Le dice, no, ninguna de las anteriores, porque así lo dispuso Dios para su gloria. Racionalmente eso hace cortocircuito aquí y a donde sea, porque ¿cómo eso trae gloria a Dios? No lo podemos comprender. Pero Dios así lo dispuso y así proveyó incluso esas situaciones difíciles de comprender. Vamos a Lucas capítulo 1. ¿Qué pensamos nosotros cuando tenemos éxitos o fracasos? Una mala decisión, no era mi día de suerte, ando en mala racha, no sé. Pero mire lo que dice Lucas capítulo 1, versículo 52. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Alguien con poder, con dinero, uno pensaría que es exitoso, que le va a ir bien, pero Dios los quita. Y muchas veces esas personas lo toman como un gran fracaso cuando no van. Y a los pequeños, que no tienen ninguna posibilidad, ahí está tu éxito, ahí está tu ensalzamiento. Dios lo quita, Dios lo da, quitó y exaltó. Dios haciendo. Aquellas cosas que parecen accidentales o sin importancia, como leíamos ahí en Mateo 10. Se cae un pajarito, ¡oh, qué pena el pajarito! Se paró justo donde el cable estaba pelado, se electrocutó el pajarito. Eso lo proveyó Dios. Algo tan, quizás tan insignificante, es Dios proveyendo. Salmo 4. Quedan poquitos por revisar. Solo vamos, en el 8 son 32, así que no se preocupe. Salmo 4. Versículo 8. A ver, ¿quién no ha tomado este versículo en la noche? Todo. Hasta lo subimos en las redes sociales y vamos.
En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. El problema es que lo hacemos en la noche. Él nos dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces dormir confiado. Dice, vivir confiado. ¿Y qué pasa en el día? Lo citamos en la noche porque dice, me acostaré y dormiré. Sí, Señor. Y nos levantamos y nos olvidamos que dice, me hace vivir confiado. ¿Y la confianza de día? ¿Dónde está? Dios provee protección a su pueblo. Claramente que la necesitamos un poco más en la noche porque todos nuestros sentidos bajan al mínimo. Pero en el día, no porque estén todos nuestros sentidos casi al máximo, no vamos a necesitar estar confiados de Dios. Filipenses capítulo 4. Dios le provee los animales, los leoncillos rugen, Señor, dame mi comida. Las aves cantan, Dios le provee su comida. Dios a nosotros nos ha provisto nuestro trabajo para alimentarnos. Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todo. Todo. Dios provee para su pueblo. Pregunta. Busque el segundo libro de Crónicas, capítulo 33. Por mientras le hago la pregunta. Segundo libro de Crónicas 33. ¿Cuántos han orado y han sentido o pensado, ya sea en el mismo momento o en el tiempo, que Dios no les ha escuchado? Yo levanto la mano. Porque a todos nos ha pasado. A todos. Pero ¿sabe usted que Dios no hay una oración que no escuche y que no responda? Porque todas las responde. Segunda de Crónicas 33:13. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Oró y fue escuchado. Vamos a entrar en discusión, pero es que yo oré hace 3 meses y Dios todavía no me responde. Ya, pero 3 meses son 90 y algo días. Hemos orado los 90 y tantos días para que Dios nos responda. No oré una vez nomás. Ya. Es orar sin cesar. Orar siempre. La parábola de la viuda. La viuda iba donde el juez injusto le decía, hazme justicia. Oh, la señora, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. Al final le hizo justicia porque tenía más arriba. Y nosotros a Dios, Señor, dame esto. Y ahí queda. Pero ese es otro tema. Dios responde nuestras oraciones. Último versículo, Salmo 7. Versículos 12 y 13. Los padres de la iglesia, había uno que se llamaba Clemente. Clemente dijo, hablando de la providencia de Dios, que Dios había provisto incluso a su Hijo para que nosotros fuésemos salvos. Por misericordia de Dios. Pero a los injustos Dios también les va a proveer.
Salmo 7, 12 y 13. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Va a dar el justo juicio a los impíos. Todo Dios lo provee. Entonces, si pudiésemos hacer un resumen de todo esto que hemos revisado, debemos nosotros decir que Dios en forma activa preserva al universo completo. Cada cosa. Los árboles, todo lo que nosotros vemos, incluso las cosas que no vemos. ¿Cómo se mantiene la tierra flotando en la nada sin que choque con nada más? Y que no se choquen los planetas y se quede todas las cosas. Dios sustentando. No, pero es que empiezan los físicos y los astrónomos. No, es que la ley de las masas de los planetas, la órbita y la ley de la gravedad, etcétera, etcétera. Pero provisión de Dios. Todo justamente puesto en su lugar. Incluso en los acontecimientos que pasan en las cosas creadas. Acompáñeme a Isaías capítulo 10. Los que no han estudiado panorama saben que el pueblo de Israel, después de que se dividió, los del norte y los del sur, los del norte fueron llevados por Asiria como un medio de disciplina de parte de Dios porque no se habían arrepentido, tuvieron puros reyes malos. Miren lo que dice Dios por medio del profeta. Isaías 10:5. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Incluso a un pueblo pagano, idólatra, alejado de Jehová, lo tomó, le dijo, toma, ahí está mi furor y mi ira. Destruye al pueblo del norte, porque son impíos. Dios proveyendo. Pero así como a los de Judá que los preservó, tomó a Darío, pagano, y le dijo, toma, ahí está mi libertad, libera a mi pueblo. Y Darío firmó un decreto, vuelvan a Jerusalén. E incluso a este rey pagano Dios lo trata como mi siervo, porque le sirvió, no porque fuera un creyente, sino porque actuó en favor del propósito de Dios. Por lo tanto, si Dios preserva el universo y lo que en él acontece, Dios obviamente gobierna soberanamente para los fines que Él ya ha acordado hacer. Él tiene un propósito para todo esto. Nada lo ha pillado por sorpresa. Vamos a hacer una aplicación un poco más directa. Acompáñame a Génesis, capítulo 50. A través de este pasaje que vamos a estudiar así rápidamente, vamos a ver cómo Dios ejerce su providencia en nosotros. Y lo primero que tenemos que comprender es que Dios ejerce su soberanía sobre las personas. Génesis 50, 16 al 20. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte, diciendo, así diréis a José, te ruego que perdonéis ahora la maldad de tus hermanos y su pecado,
porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal en contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. La historia de José la sabemos. Sus hermanos no querían mucho a José porque era el consentido de su padre. Por esa razón lo toman, lo iban a matar. Dicen, no, pero ¿cómo lo vamos a matar? Lo dejaron ahí. Después dijeron, no, pero es que ¿cómo lo sacaron? Y al final lo vendieron. Sí, la historia es bien corta, pero usted ya la conoce. Lo vendieron. José llevado a Egipto. Lleva por casualidad a la casa de Potifar. Lo llevan preso. Estuvo en la cárcel. Dios provee un sueño al rey, nadie, ni los más sabios se lo pudo interpretar. De repente aparece en escena José, lo sacan de la cárcel, lo interpreta. Finalmente queda a cargo de todas las cosas de Potifar, que era casi como el faraón. Y lo interesante de eso es que nada ocurrió por azar. Porque sus hermanos perfectamente lo habían podido matar. Y hasta ahí llegó el pueblo de Israel. Pero fue vendido, llevado lejos. Y lo importante es que mire cómo José entendió eso. Versículo 20. Vosotros pensaste mal en contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. ¿Qué dice Pablo a los Romanos 8:28? Porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Alguien te vino a hacer mal? ¿Alguien te hizo la zancadilla? ¿Alguien te está frustrando tu negocio? Etcétera, etcétera. Dios está proveyendo todo para tu bien. Dios guió perfectamente todo a cada persona, a sus hermanos, incluso aquel que dijo, no, pero ¿cómo lo vamos a dejar morir ahí? Mejor vendámoslo. Incluso el pensamiento de aquel que pensó en no matarlo. Mira lo que dice, deje una marca ahí en Génesis. Vamos a Proverbios 21. Proverbios capítulo 21. Así como los repartimientos, Proverbios 21:1, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. ¿Cómo estaba Faraón? Faraón, libera a mi pueblo. No, Dios endureciendo el corazón. ¿Te va a mandar una plaga? No. Otra plaga. No, no. Bueno ya, no, mejor no. Dios endureciendo el corazón de Faraón para demostrar la gloria de Dios. Uno hubiese pensado, Señor, pero hubiese sido más glorioso que tú hubiese llegado así de una, transforma el corazón del Faraón y el Faraón dice, ya, bueno, váyanse todos. Pero Dios mostró su gloria en cada una de las plagas de Egipto. Si era un hombre poderoso que nosotros en esta época es difícil de imaginar, un faraón con todo el poder que ellos tenían, lo manejó así, como un títere, para el bien de su pueblo. ¿Cuánto más a nosotros, con los que nos rodean? Todo Dios lo guía y lo hace para que se haga su voluntad. Volvamos a Génesis.
20 y 21. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Dios no solamente gobierna sobre las personas, sino que también sobre las circunstancias. José tuvo que vivir todo lo que vivió, pero entendió que Dios había provisto todo. ¿Para qué? Para el sustento de su pueblo, de Israel, que él había escogido. Había hambre. Y él determinó que la mejor forma de dar gloria a su nombre era poder llevarlos a un lugar seguro. Si ellos hubiesen tenido comida, un pueblo solamente agrario, cosa que Egipto hubiese sabido, todas las tropas a exterminarlo y quitarles toda su provisión. Pero no, crecieron bajo la protección de Egipto. Egipto les proveyó todo. ¿Y quién se iba a acercar a enfrentar a uno de los imperios más grandes que había en ese momento? Nadie. Protección divina. Nada de lo que le pasó al pueblo de Egipto en la cautividad, a Dios lo pilló de sorpresa. Así que Él lo planificó todo. Él estaba formando un pueblo. Dijo, oh, ya lo voy a llevar allá porque allá hay comida. Y de repente en el cautiverio, ¡ay, chuta! Se me pasó la mano. No, Dios lo tenía planificado. Dios tenía un plan y un propósito. No solamente una meta, sino el camino que tenían que seguir para llegar a esa meta. Versículo 22 al 25. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará. Dios hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Dios provee en el pasado, en el presente y en el futuro. Hablando aquí con sus hermanos, les cita a Abraham muchos años atrás. Muchos años, por lo menos 300, 400, hasta 600 años atrás. A sus padres Dios le había proveído, esta es la tierra. Pero también les habla del presente, del hoy. Hoy Dios va a visitarlos. Dios va a estar. Pero también del futuro. Y como va a venir y los va a visitar, en el futuro cuando yo ya no exista, por favor, tomen mis huesos y llévenme a donde ustedes van a ir. Nada queda al azar en el tiempo en las manos de Dios. Lo que hoy suceda en el plan de Dios en tu vida, hermano, lo que hoy suceda va a tener repercusiones en el futuro próximo para el propósito de Dios. Hoy día tuviste una dificultad, mañana vas a ver la gloria de Dios. Hoy día tuviste gozo, mañana puede que no, pero todo bajo el plan de Dios. Todo tiene repercusiones, todo. Acompáñame a Éxodo, un par de hojas más adelante, Éxodo 3:16. José les dijo, Dios los va a visitar. Y de alguna manera José profetizó. Éxodo 3:16.
ve y reúne a los ancianos. Aquí está hablando Dios con Moisés. Y ve y reúne a los ancianos de Israel y dile, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, me apareció diciendo. Le citó a los mismos que le había citado José a los del inicio. Me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. José les dijo, Jehová los va a visitar. Moisés llega y le dice, Jehová los ha visitado. Se cumple. Lo que Dios dice, se hace. Lo que Dios provee, se hace. Se cumple. Tiene un resultado en el futuro. Éxodo 50, versículo 26. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Si el libro terminara aquí y nosotros no supiéramos la historia que haya hacia adelante, la historia sería trágica. Aquel que los había protegido, aquel que los había cuidado, aquel que había sido instrumento en las manos de Dios para protegerlos, había muerto. Es como si se terminara la película y dicen, ¿y qué va a pasar aquí? O sea, aquí falta una segunda parte. Pero lo que aquí el pueblo tenía que comprender, y hoy día nosotros tenemos que comprender, que a pesar de que la historia en Génesis termina de una forma dura, difícil, nos recuerda que estas circunstancias difíciles son siempre para la gloria de Dios, para el beneficio de su pueblo. Muchas veces decimos, no, si con esto sí me va a resultar. Y cuando no resulta, dijimos, aquí ya no hay nada más que hacer. Hasta aquí quedamos, aquí llegamos. Y de repente de la nada aparece Dios proveyendo para su gloria. No por nuestros medios, no por nuestros pensamientos. Isaías, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Mis caminos no son vuestros caminos. Entonces, a pesar de que aquí la historia termina en forma drástica y triste, con un panorama desalentador, Dios siempre tiene un plan que le da completamente la gloria a Él y que obviamente trae el mayor beneficio a su pueblo. Entonces, hermanos, ¿por qué tanto versículo revisar esta historia? Porque cuando nosotros comprendemos y entendemos el alcance de la doctrina de la providencia de Dios en nuestras vidas, y que no solamente se suscribe a la humanidad y a todo lo creado, sino que incluso en forma especial por los que Él ha escogido, por los que proveyó a su Hijo, es que nosotros podemos comprender en forma real lo que dice 8:28. Que fue el versículo que comenzamos leyendo al inicio. Para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Los que conforme a su propósito son llamados. Cuando comprendemos esta realidad, lo profundo, real y el alcance tan gigante de la providencia de Dios en nuestras vidas, que podemos vivir con la seguridad de que Dios está actuando en nuestras vidas. No es que nos descuidó un rato porque fue a cuidar a otro. Ay, voy a dejar un rato a los de la Escritura Santiago porque voy a ir a cuidar a los del Ajo un ratito. O cualquier otra iglesia. Dios está actuando en forma presente y activa en nuestras vidas. Todo lo que te sucede, hermano,
es por obra y provisión de Dios. Tenemos que hacer, por tanto, la providencia de Dios una herramienta en nuestras vidas para vivir tranquilos, para vivir confiados. ¿Y sabes cuál es el mayor propósito de Dios para nosotros en nuestra vida? No es ser rico, no es ser famoso, no es tener una mansión. Su propósito, como dice Isaías, vuestros pensamientos no son mis pensamientos. Su propósito es que seamos iguales a su Hijo. Romanos 8, 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ese es su propósito. A eso quiere llevarnos Dios. Si hoy día tienes dificultades, van a resultar en que vas a ser más semejante al Hijo, a nuestro Salvador. Y este es el mayor bien que Dios se ha propuesto con nosotros. Sin lugar a duda que prometió proveernos todo lo necesario para vivir. La comida, el vestido, la bebida. Y nada nos iba a faltar. Pero el mayor propósito es este. El ser semejantes al Hijo de Dios. Thomas Watson dice con respecto a este pasaje: ¿por qué debería un cristiano destruirse a sí mismo? ¿Por qué habría de angustiarse cuando todas las cosas van a ocurrir dulcemente, más aún, a colaborar para su bien? El resultado del texto es este. Todas las diversas formas en que Dios trata a sus hijos se tornan mediante una providencia especial para su bien. Porque nos llevan a la imagen de Jesucristo, a la estatura del varón perfecto. Entonces hoy día, hermanos, nosotros tenemos que comprender que esta providencia de Dios, esta doctrina, esta enseñanza, se hace más necesaria que nunca. Porque los estándares del mundo nos dicen que son las adquisiciones materiales, que es la ambición, que es todo hacerlo libremente lejos de la moral de Dios. Esos son los ejes de este mundo, de esta sociedad. Cómo se mide el éxito. Y por eso en los cristianos hoy día las inseguridades, las aflicciones y las preocupaciones están a la orden del día. Porque no conocemos la providencia de Dios. Así como leíamos en Lucas, Dios quita a los poderosos y ensalza a los humildes. El fracaso también en nuestras vidas. No me fue bien hoy día, bueno, mañana me irá bien. Y me hace vivir confiado en Dios. No en nadie más, no en mis capacidades. Lo hemos comentado otras veces. ¿Qué pasa si Sansón hubiese sido, no sé, un Arnold Schwarzenegger, no sé, un actor famoso de esta época, así, musculoso, levantando cosas? Nadie hubiese dicho el poder de Dios actuando en él. Lo más probable, no tenemos claridad de esto, que hubiese sido alguien flaco, pequeño, que no hubiese tenido la posibilidad de hacer todas las cosas grandes y forzosas y fuertes que él hizo. Porque la gloria tenía que ser para Dios. Entonces no descansa en nosotros. Efesios dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, no en tus capacidades. Acompáñame a Eclesiastés, capítulo 5. Eclesiastés 5, versículo 10.
El que ama el dinero y no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño si no verlos con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero el rico no le dejan dormir las abundancias. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones y los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y qué le aprovechó trabajar en vano? Eclesiastés 12. Versículo 13. A pesar después de que Eclesiastés dice todo es vanidad, dice 12, versículo 13, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Todo lo demás, vanidad. Lo que nosotros tenemos que hacer es temer de Dios, temor de Dios, confiando en Él. Hoy día nosotros tenemos la certeza que nuestro Dios, nuestro Padre eterno, creador de todas las cosas, todopoderoso, gobierna en forma soberana. Calvino dijo que Dios gobierna todas las cosas según su voluntad y las dirige con sabiduría, de tal manera que no ocurre nada sino como Él lo tiene previsto. Por lo tanto, podemos vivir sin temor a nada, lejos de afanes, lejos de aflicciones, confiando en lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Por lo tanto, nosotros, hermanos, para ir concluyendo, debemos dedicar el tiempo al estudio no solamente de Dios, sino que a la experiencia personal de la provisión de Dios en nuestras vidas, depositando acciones en oración, como Filipenses 4 lo dice. Por nada estéis afligidos, sino que sean conocidos en toda oración, ruego y súplica vuestras peticiones delante de Dios. Otro ejemplo lo tenemos ahí en primer libro de Samuel capítulo 1. Ana no podía tener hijos. Se relata toda la historia. Cómo ella se sentía un poco menospreciada por su esposo. Sentía que no había cariño, no había una comprensión de lo que le sucedía. Finalmente llega y derrama su corazón en el templo a Jehová. Más encima el sacerdote cree que está borracha. Termina su oración y no se va pensando para la casa. Hoy no puedo tener hijos, no puedo tener hijos. Se fue como si nada. Hasta que Dios le respondió su oración. Estamos confiando así en Dios como lo hizo Ana. Ella no tenía la revelación completa de todo lo que Dios provee en la naturaleza, en el universo, incluso con sus hijos. Hoy día nosotros hemos revisado parte de cómo Dios provee a sus hijos. ¿Por qué vivir afligido? Porque no solamente esa provisión cae sobre nuestra mesa, sino que en cada una de las cosas que nos suceden. Por lo tanto, hoy día el cristiano tiene que vivir comprendiendo la realidad de la providencia de Dios. Confiando en que nada se escapa de la voluntad de Dios. Nada.
Obviamente vale la aclaración de que no llegar al extremo de no cuidarnos, porque Dios provee todo, así que nos va a cuidar y vamos a cruzar la calle sin mirar, poner cuidado que venga un auto, porque hay un mandato que debe cuidarnos, de ser responsables con nosotros. Entonces, a la luz de todo esto, hermanos, tenemos que vivir confiados, tranquilos, confiados como ahí en el capítulo 3 de Daniel, al lado del horno de fuego. ¿Se arrodillan o se van al horno? No, no nos vamos a arrodillar, no vamos a adorar, porque fiel es Dios que nos puede salvar. Y si no, igual no nos vamos a arrodillar, confiados en Dios, ya sea porque nos salva o ya sea porque no nos salva. Porque si no nos salva, nos vamos derechito hacia Él. Y si nos salva, la gloria es para Él. Frente a cualquier circunstancia, confiados y en paz. Pedro estaba en la cárcel, Hechos 12. ¿A quién se le ocurriría estando en la cárcel ponerse a cantar un himno? Lo primero que viene a la mente, chuta, ¿a quién puedo llamar para que me ayude? Pedro llegó a la cárcel, estaba cantando, de repente tembló, muralla abajo, fuera. Provisión de Dios. Confiados y en paz ante cualquier circunstancia. Debemos de vivir de esa forma para glorificar a Dios. Como lo he dicho otras veces. Hoy tú eres cristiano. Sí, soy cristiano. Yo creo en Dios, mi Dios todopoderoso, que todo lo es, que todo lo creó. Al otro día una dificultad, cara de 3 metros. Oye, ¿qué te pasó? No, es que tuve así un pedazo de problema. Bueno, ¿y no creías en Dios todopoderoso, que todo lo creó? ¿Y dónde está la confianza y la paz que tenemos que tener? Dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las tengo en mi mano y nada me las va a arrebatar. Ahí estamos seguros, pero eso tenemos que ponerlo en práctica. Recuerden siempre, hermanos, como leíamos para este Dios poderoso cuando cantábamos. Porque de Él, Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Tú eres de Él, te compró en la cruz. Eres posesión divina. Y todas las cosas te van a ayudar para bien. Difíciles, muy difíciles, terriblemente difíciles, angustiantes, desesperantes, pero te van a ayudar para bien. Porque ese es el propósito de Dios. Vive confiado y tranquilo, con gozo y con alegría. Así como dicen cuando va un sepelio al cementerio y todos los evangelitos cantando. Oye, pero ¿por qué están tan contentos? Si deberían estar llorando porque alguien falleció. Bueno, esa misma imagen, hermano, grábate en la mente. Y frente a una dificultad, alaba al Señor. Vive confiado y en paz en el Señor. Porque lo que te está sucediendo es para enseñarte, para guiarte y para moldearte a la imagen de su Hijo Jesucristo. Así debemos de vivir, confiados en el Señor. Oremos. Padre eterno, bendito Dios, gracias te damos en esta mañana, porque tu provisión es tan extensa, tan maravillosa, que nos tiene que llevar a vivir confiados. Gracias porque tú siempre estás ahí, Señor, sustentándonos en todo. En los momentos de alegría y de gozo, muchas veces nos olvidamos
de tu mano obrando. Son los momentos de aflicción que quizás buscamos alguna razón, buscamos fuerzas para seguir adelante. Pero en toda circunstancia debemos nosotros vivir confiados y tranquilos en que tú estás obrando para el bien de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a vivir esta realidad, porque somos hechura tuya. Tú estás al cuidado nuestro. Nada se escapa de tu mano. Ayúdanos, Señor, a comprender tu soberanía, tu providencia hacia nosotros. A ver tu mano en cada una de nuestras acciones, en cada una de las cosas que nos sucede, para alabarte, para bendecirte y para vivir confiado. Tal como dijo Spurgeon, la soberanía de Dios es la almohada en la que descansa el creyente. Así, confiados y tranquilos en tu mano protectora y provisoria de todo, absolutamente de todo. Gracias por tu palabra, que nos revela, Señor, esta enseñanza. Ahora, Señor, danos la sabiduría para poder vivir en sustento de lo que nos has enseñado el día de hoy. Te bendecimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.